¿Sabes qué es lo más peligroso de un viaje de negocios? Que nunca sabes si vas a volver con contratos firmados o con secretos que no puedes confesarle a nadie. Eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Yo estaba casada, llevaba casi 10 años con mi esposo y la verdad es que las cosas en casa eran estables, pero también aburridas. Mi vida giraba en la misma rutina: trabajo, casa, hijos, cenas familiares. Todo estaba en orden, sí, pero dentro de mí había un vacío, como un hueco que yo misma evitaba mirar. Así que cuando la empresa me mandó a un viaje a Ghana para cerrar un acuerdo, pensé que sería una buena distracción, nada más. Un cambio de aire. Lo que jamás esperaba era conocer a alguien que me hiciera cuestionar todo. El primer día llegué agotada. El clima era cálido, las calles llenas de vida, y aunque iba con la mente en el trabajo, fue imposible no sentir esa energía distinta. Por la noche, una colega local me invitó a un pequeño cóctel de bienvenida en un hotel elegante, y ahí lo vi, alto, con una piel oscura que brillaba bajo la luz y una sonrisa tan segura que parecía imposible de ignorar. Tendría, unos 28 años, mucho más joven que yo, pero había algo en su mirada, directa, intensa, como si atravesara cualquier escudo que yo intentara ponerme. Él se acercó sin dudar, me ofreció una copa y se presentó con un acento marcado y un español sorprendentemente bueno. Yo sonreí, un poco nerviosa, intentando mantener la compostura. Me dijo que trabajaba en el mismo proyecto, que sería parte del equipo local de logística. Y de pronto, entre risas y miradas que duraban un poco más de lo normal, la conversación fluyó como si nos conociéramos de años. Yo sabía que debía mantener distancia. No era una niña, estaba casada, tenía responsabilidades. Pero cada vez que él inclinaba la cabeza para escucharme más cerca, cada vez que su mano rozaba la mía al servirme otra copa, sentía esa electricidad que llevaba años sin sentir. Los días siguientes se convirtieron en un juego peligroso. Teníamos reuniones juntos, almuerzos de trabajo, y de alguna manera siempre terminábamos sentados al lado. Hablábamos de todo, desde la cultura de Ghana hasta la música latina. Me hacía reír con comentarios espontáneos, y cada vez que me miraba, yo sentía que el tiempo se detenía. Pero lo peor llegó una tarde, después de una larga jornada. El resto del equipo decidió salir, pero yo dije que estaba cansada y preferí quedarme en el hotel. Subí a mi habitación, pedí servicio a cuarto y me puse ropa cómoda. Y justo cuando estaba a punto de abrir una botella de vino, sonó la puerta. Abrí y era él, con esa sonrisa descarada, diciéndome que pasaba a dejarme unos documentos que había olvidado en la reunión. Yo lo invité a pasar, solo por cortesía. Se sentó en el sillón mientras yo buscaba los papeles en mi maleta. El ambiente era extraño, cargado, como si todo lo que habíamos evitado hasta ese momento estuviera ahí, flotando entre los dos. Él me miraba en silencio, y cuando levanté la vista, nuestras miradas se quedaron atrapadas. No hizo falta que dijera nada, yo también lo sentía. En ese momento, mi corazón latía como si fuera un adolescente otra vez. Una parte de mí quería acercarse, cruzar ese límite, dejarse llevar. Pero otra parte gritaba que no, que estaba jugando con fuego, que si daba un paso más ya no habría vuelta atrás. Él se levantó lentamente, se acercó, y yo sentí cómo el aire se cortaba entre nosotros. Y justo cuando pensé que iba a pasar lo inevitable, alguien tocó la puerta otra vez. Yo me congelé. El golpe en la puerta fue tan fuerte que casi se me cayó el alma. Él también se detuvo en seco, como si lo hubieran descubierto haciendo algo indebido, aunque técnicamente no había pasado nada, todavía. Respiré hondo, traté de disimular y abrí la puerta. Era simplemente el servicio del hotel trayendo unas toallas extras que había pedido horas antes. Un detalle mínimo, pero en ese instante fue como si el universo mismo me hubiera mandado una advertencia. Cuando cerré, él estaba de pie, con las manos en los bolsillos, mirándome con esa mezcla de deseo y paciencia. Yo me senté en la cama, nerviosa, y él volvió a acomodarse en el sillón. El silencio era tan pesado que podía escucharse mi respiración acelerada. ¿Sabes lo que pasaría si alguien entra y nos ve así?, le dije, medio en broma, medio en serio.
Sí, respondió sin quitarme los ojos de encima. Pero no me importaría. Su seguridad me desarmaba. Era demasiado directo, demasiado joven para tener miedo, y eso hacía que yo sintiera aún más esa atracción peligrosa. Yo agarré mi copa de vino para distraerme, pero terminé dándole a él. Lo miré beber, despacio, como si lo hiciera a propósito, como si cada movimiento estuviera diseñado para tentarme. La conversación se reanudó, pero ya no era la misma. Ya no hablábamos de trabajo o de cultura. Ahora eran confesiones a media voz. Le conté que me sentía atrapada en mi vida, que aunque amaba a mi familia, a veces me faltaba algo. Él, en cambio, me dijo que nunca había estado con una mujer mayor, pero que desde el primer momento había sentido algo diferente conmigo, algo que no podía ignorar. Sus palabras me golpearon como un susurro prohibido, porque era justo lo que yo pensaba, pero nunca me hubiera atrevido a decirlo. Y ahí fue cuando entendí que estábamos peligrosamente cerca de cruzar una línea. Él se levantó otra vez, despacio, y esta vez yo no me moví. Me quedé sentada en la cama, con el corazón queriendo escaparse por la boca. Lo vi acercarse, paso a paso, hasta quedar frente a mí. Podía sentir su olor, esa mezcla de colonia y piel cálida que me mareaba. «Dime que me vaya», susurró, y yo no pude decirlo. Lo siguiente fue un instante suspendido en el aire. Su mano rozó mi rostro, apenas, y mis ojos se cerraron sin querer. Sentí el calor de su cuerpo inclinarse hacia mí, la distancia reduciéndose hasta ser casi inexistente. Mis labios temblaron, esperando algo que llevaba años sin sentir. Y justo cuando estaba a punto de dejarme llevar, sonó mi celular. Era mi esposo. El teléfono vibraba sobre la mesa de noche, iluminando el cuarto oscuro con su pantalla encendida. Yo lo miré como si fuera un fantasma, con un nudo en la garganta. Él también lo miró, serio, sin moverse. La llamada seguía entrando. Yo tardé unos segundos en reaccionar. Tomé el celular y contesté con la voz más normal que pude. Mi esposo me preguntaba si todo iba bien, si había llegado a salvo, cosas rutinarias, pero yo no podía pensar con claridad, porque a 1 metro de mí había un hombre que me miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Cuando colgué, me quedé en silencio, apretando el teléfono contra el pecho. La tensión era insoportable, y él, en lugar de retroceder, se inclinó aún más como si nada hubiera pasado. «Tienes que decidir», me dijo con voz grave. «O me detienes ahora o no habrá vuelta atrás». Mis manos temblaban. Yo sabía que si lo besaba, todo cambiaría, que ese sería el punto de no retorno, que estaba a segundos de hacer algo que jamás podría confesar. Y ahí, en esa habitación de hotel, con el vino a medio terminar, el teléfono aún caliente en mis manos y un hombre joven a centímetros de mis labios, tuve que decidir entre la vida que conocía y la tentación que me quemaba por dentro. Lo miré a los ojos, respiré hondo, y cuando estaba a punto de tomar mi decisión, alguien volvió a tocar la puerta. Pero esta vez no era el servicio de hotel. Era alguien que, si nos encontraba en esa situación, podía arruinarlo todo para siempre. Esa segunda interrupción fue la más peligrosa de todas, porque si la primera había sido un aviso, esta parecía una prueba final. ¿Qué iba a pasar si abría la puerta? ¿Quién estaba ahí? ¿Un compañero del equipo? ¿Mi colega de trabajo? ¿Alguien de la empresa? En ese instante, yo sentí que todo lo que había construido en mi vida pendía de un hilo tan delgado que podía romperse con un simple giro de la manija. Y lo peor de todo es que yo ya sabía, en el fondo, que si alguien nos veía juntos, no habría explicación posible, no podría ocultarlo, ni justificarlo. La tentación ya no era solo un juego en mi cabeza, era real, tangible, a un suspiro de convertirse en un secreto imposible de borrar. Yo estaba frente a la puerta, con el corazón en la garganta, y detrás de mí ese hombre seguía ahí, esperando, con la misma calma peligrosa que me hacía temblar más que el miedo. Abrí la puerta, crucé la línea, o encontré la fuerza para retroceder.